Cayo Julio César Augusto Germánico, más conocido como Calígula, fue el tercer emperador romano, perteneciente a la dinastía Julio-Claudia, quien gobernó desde el año 37 hasta el año 41 después de Cristo. Hijo de Germánico, el famoso general romano, quien a su vez era hijo adoptivo del emperador Tiberio. De niño acompañó a su padre en sus expediciones militares por Germania en los años 14 al 16 después de Cristo, donde se calzaba con las caligas de los legionarios, quienes le dieron el sobrenombre afectuoso de Calígula, que significa literalmente botitas. Su vida estuvo marcada por una mezcla de logros y excesos, lo que ha generado una imagen controvertida a lo largo de la historia. Se le recuerda como el emperador desquiciado que gobernó Roma con crueldad y sadismo. Sus primeros años. Nacido con el nombre de Cayo Julio César el 31 de agosto del año 12 después de Cristo en lo que hoy es Anzio en Italia. Calígula era el tercero de los 6 hijos del matrimonio entre Germánico, un popular y prominente general romano, y Agripina la mayor, una dama de la nobleza romana. Sus hermanos fueron Nerón y Druso, y sus hermanas Julia Livila, Julia Drusila y Agripina la menor. Cuando Calígula tenía apenas 7 años acompañó a Germánico su padre a una legación en Siria. Durante dicho viaje murió Germánico, el 10 de octubre del año 19. Germánico murió de una manera misteriosa. Algunas fuentes antiguas atribuyen su muerte a un envenenamiento a través de un agente contratado por Tiberio, que veía al general como un peligroso rival político. Tras la muerte de su padre, Calígula se trasladó a vivir a Roma con su madre y sus hermanos, hasta que las relaciones entre ella y Tiberio comenzaron a ser hostiles. El emperador no podía permitir que Agripina se casara, por miedo a que su marido se convirtiera en un posible adversario político. Ella y su hijo mayor Nerón César, quien era un posible heredero al trono, fueron exiliados en el año 29 bajo cargos de traición. Suetonio escribe que, tras el destierro de su madre y sus hermanos, él y sus hermanas quedaron poco más que como prisioneros de Tiberio, sometiéndoseles a una estrecha vigilancia por parte de los soldados imperiales. En el año 31 Calígula pasó a formar parte del séquito de acompañantes de Tiberio en la isla Capri, donde el joven permaneció durante 6 años, tiempo en donde parece que vivió como un prisionero pero con comodidades. En el año 33, Tiberio le concedió el cargo de cuestor, puesto que conservó hasta su nombramiento como emperador y se hizo amigo del prefecto del pretorio, Sutorio Macro, quien resultó ser un importante aliado. Ascenso al poder. Cuando Tiberio falleció el 16 de marzo del año 37, su posición y títulos adquiridos fueron transferidos a Calígula y al nieto de Tiberio, Gemelo, para que ambos pudieran dividir los poderes del imperio. Respaldado por Macro, quien convenció al Senado de que eso era una mala idea, Calígula fue aceptado emperador en solitario al anularse el testamento de Tiberio, alegando demencia de este al otorgarlo. Así, el 18 de marzo del año 37 después de Cristo, el Senado proclamó a Calígula como único emperador. Cuando Calígula entró en Roma, fue recibido por una gran multitud que lo aclamó. Este amor se debía a que era el hijo de Germánico, el gran general romano que había dado tanto por Roma. La plebe tenía muchas esperanzas en este nuevo emperador, ya que Tiberio se fue con un gran descontento de la población por sus políticas de recaudación y gasto público. Los primeros actos de Calígula como emperador fueron generosos con el pueblo y el ejército. Destruyó los documentos en los que habían quedado registrados los nombres de los acusados de traición durante el mandato de Tiberio. Declaró que los juicios por traición eran cosa del pasado y llamó a Roma a los exiliados. Ayudó a los afectados por el sistema imperial de impuestos. Celebró lujosos espectáculos y abrió los graneros del imperio para darles de comer al pueblo. Los inicios de Calígula como emperador fueron fantásticos, incluso muchos lo comparaban con el gobierno del emperador Augusto en prosperidad. La transformación, de príncipe a tirano. Calígula cayó gravemente enfermo 7 meses después de ascender al trono. Esta enfermedad se debía a que Calígula, tras convertirse en emperador, se hizo demasiado amigo de los excesos. El imperio se paralizó cuando recibió la noticia, porque el emperador ya se había vuelto muy querido por todos. Luego de su recuperación, Calígula regresó muy distinto, parecería otra persona y ahora se sentía un dios. Tras haber recobrado por completo la salud, Calígula ordenó asesinar a varias personas que habían prometido sus vidas a los dioses si el emperador se recuperaba. Forzó a suicidarse a miembros de su familia, como su suegro, el senador Marco Silano,
y su primo, Tiberio Gemelo. Calígula emergió como un gobernante despiadado, egocéntrico y extravagante. Algunos dicen que esta era su verdadera personalidad y la que mostró al principio solo fue una máscara para poder sobrevivir desde que era niño. También se menciona que pudo haber tenido una enfermedad mental. Calígula también acabó con la vida de Macro, su aliado, por ser sospechoso ante sus ojos de un posible intento de envenenarlo. Escándalos del emperador. Describen al emperador como un demente irascible, caprichoso, derrochador y enfermo sexual. Se acusó a Calígula de mantener relaciones incestuosas con sus 3 hermanas, supuestamente violó a Drusila cuando aún era menor de edad. Posteriormente, mientras ella era esposa de Lucio Casio Longino, ex cónsul, él se la quitó y la trató abiertamente como a su legítima esposa, y, estando enferma, la hizo heredera de sus bienes y del trono. Solía dar grandes fiestas en las que brindaba deliciosos y abundantes banquetes, sin contar las sesiones sexuales que allí se ofrecían al mismo tiempo que se observaba cómo eran decapitados los criminales al degustar del banquete. Convirtió el palacio en un burdel y obligó a prostituirse a sus hermanas. El emperador Calígula utilizó el lago Nemi para la construcción y botadura de 2 excepcionales barcos. Los 2 barcos, auténticos palacios flotantes, el emperador solía escapar del bullicio de la capital para entregarse a sus sádicas pasiones. Además desarrolló una extraña obsesión por el ritual sexual del culto a Diana que se realizaba en Nemi. Una de las historias más famosas es que el emperador quiso nombrar a su caballo de nombre Incitato, cónsul y sacerdote, como una manera de burlarse de esas autoridades. Crisis política y económica. Las decisiones de Calígula, marcada por la generosidad y la extravagancia, agotó las reservas financieras del imperio. Esto trajo una crisis económica y hambruna en Roma. Calígula, para recaudar dinero nuevamente a las arcas públicas, reaccionó acusando falsamente a algunos senadores y caballeros para multarlos e incluso ejecutarlos con el propósito de apoderarse de su patrimonio. Estableció nuevos impuestos en los juicios, bodas y prostíbulos, y organizó subastas de venta de gladiadores en los espectáculos. En el año 39 después de Cristo las relaciones entre Calígula y el Senado se deterioraron gravemente. Calígula revisó los casos de los acusados por traición durante el reinado de Tiberio. Dichos hombres fueron investigados, y en muchos casos juzgados. Como resultado, el emperador reemplazó al cónsul y ejecutó a varios senadores. Calígula denigró gravemente a varios senadores en muchas ocasiones, como al obligarlos a esperarle y después hacerlos correr detrás de su carro. Tras el deterioro de sus relaciones con el Senado, Calígula tuvo que hacer frente a un gran número de conspiraciones instigadas con el fin de derrocarle. A finales del año 39, el emperador descubrió un complot en el que se vio envuelto su cuñado, Marco Emilio Lépido, a quien ejecutó. Campañas militares. Su familia tenía una rica tradición militar y política en Roma, y para demostrar su valía, el emperador Calígula decidió, en el año 40, hacer una campaña militar contra los britanos. Reclutó 2 nuevas legiones, la 15ª y la 22, a las que concedió el apelativo de primigenia en honor a su deidad favorita, la fortuna primigenia. Sin embargo, su ejecución fue realmente extraña, según lo que escribe Suetonio en su obra Las vidas de los 12 Césares. El emperador dispuso a sus tropas en formación de batalla a lo largo del Canal de la Mancha y les ordenó que atacaran permaneciendo en el agua. Posteriormente ordenó que los soldados debían recoger conchas del agua como el tributo que el océano debía a la colina capitolina y al monte palatino, para luego regresar a Roma con ello. Asesinato y consecuencias. Las acciones del emperador desencadenaron una serie de conspiraciones en su contra, hasta que finalmente se llevó a cabo su asesinato. En el hecho se vieron envueltos los integrantes de la Guardia Pretoriana, liderados por Casio Querea, el tribuno militar. El 24 de enero del año 41 después de Cristo, Querea y unos pretorianos abordaron a Calígula mientras el emperador se dirigía a un grupo de jóvenes actores que participaban en unos juegos. Querea fue el primero en apuñalar al emperador, seguido por el resto de conspiradores. Luego de terminar con el emperador, los asesinos buscaron y apuñalaron a la esposa de Calígula, Milonia Cesonia, y a su hija, Julia Drusila, a quien rompieron el cráneo al golpear su cabeza contra un muro. La guardia pretoriana encontró a Claudio, el tío de Calígula, escondido detrás de unas cortinas, temiendo por su vida. En lugar de matarlo, los soldados lo proclamaron emperador,
ya que era el único hombre adulto de la familia Julio Claudia que quedaba. Su ascenso al poder fue una consecuencia de la situación política y su aparente debilidad, que lo hizo parecer un candidato fácil de controlar para la Guardia Pretoriana. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete para ver más videos como este. Hasta pronto.